Hasta el día de ayer hemos visto cómo sería la demanda de energía y potencia de un sistema. La segunda cosa que hemos visto es cómo determinar el caudal y la altura. Y la tercera, importante ya de hecho para nuestros fines, es cómo calculamos la potencia en eje de una turbina, utilizando los parámetros de caudal y altura. Bueno, hasta ese momento solamente sabemos que se puede utilizar algún tipo de turbina, pero no sabemos cuál. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son las formas en las que debemos nosotros escoger o seleccionar una turbina hidráulica. Bien, vamos a ver un poco el tema de que son las turbinas hidráulicas en realidad y algunas variedades o tipos de turbinas hidráulicas con algunas diapositivas que nos permitan ubicarnos mejor para ver primero los tipos de turbinas. Y después entramos ya de lleno a la parte de cómo las seleccionamos. Bien, a ver, de hecho, las turbinas hidráulicas tienen la misión de transformar la energía potencial y cinética que de un curso del río o de un arroyo o finalmente de un lago, en el caso de un embalse, y transformar esa energía hidráulica, que sería como potencia hidráulica, a energía mecánica de rotación. O sea, lograríamos tener potencia mecánica en el eje de la máquina. Por tanto, la turbina transforma la energía hidráulica en energía mecánica. Después, podemos acoplar varios tipos de equipos. Ahora, para poder determinar la turbina, cuál sería la mejor, la más adecuada para un aprovechamiento, tenemos que ver dos cosas fundamentales. Primero, la altura y el caudal, que son elementos importantes para no solamente determinar la potencia, sino las características del tipo de turbina. No todas las turbinas sirven para cualquier aprovechamiento. Vamos a poder ver después cómo está definido eso. Sin embargo, no todas son adaptables, digamos, de un tipo de recurso hidráulico a otro. Ya en algunas clases anteriores les fui mencionando, por ejemplo, que en la parte de la cuenca amazónica de Bolivia tenemos un gran potencial hidráulico de aprovechamiento que seguramente ustedes ya van a ver esos aprovechamientos convertidos en energía eléctrica, pero con turbinas de muy bajas caídas. Como hemos visto, la pendiente es tan baja que solamente en algunos lugares va a ser posible utilizar unas pequeñas represas, pero que almacenan una cierta cantidad de agua que permita, obviamente, turbinar dentro de máquinas grandes. En ese caso, las turbinas para ese tipo de aprovechamiento son totalmente diferentes a las que se utilizarían, por ejemplo, en la que nosotros tenemos es central de Corán o Santa Isabel. Ahí, cuando nosotros estamos yendo hacia el Chapare, observamos, la primera central es la de Corani y en ese caso se utilizan turbinas de muy altas caídas, o sea, niveles bastante grandes y caudales más bajos. Entonces, ese tipo de turbinas no servirían para el llano, ni tampoco las del llano servirían para la altura, no por temas de solamente la altitud, sino fundamentalmente por el tema del caudal y la altura. Vamos a ver eso a detalle. Bien, y otra cosa también que es importante para poder determinar el tipo de turbina es qué velocidad es la que nosotros queremos lograr en el generador para que esta máquina siempre tenga que estar funcionando a una velocidad de rotación sincrónica. Entonces, va a depender también de qué generador estamos seleccionando y, por tanto, la máquina como tal, la turbina, vamos a tener que o acoplarla directamente, si es el caso de esa posibilidad, o finalmente tener que utilizar mecanismos de relación de transmisión que permitan accionar al generador. En este caso, el elemento que comanda la velocidad de rotación es el generador eléctrico. La turbina tiene que estar sujeta a la velocidad de rotación del generador. Pero ¿quién entrega potencia? La turbina, obviamente, pero a una velocidad que tiene que ser una velocidad nominal constante, porque la velocidad en realidad afecta a la frecuencia eléctrica. Y luego el otro elemento que hay que tomar en cuenta para la selección de turbinas es si se trata de que la turbina funcione con carga plena o
Es decir, si vamos a tener una potencia total que estamos sacando a la máquina y todo el tiempo estamos utilizando esa potencia, como es normalmente el caso de las centrales que están conectadas a las redes nacionales. Pero si es el caso de una central aislada donde va a ir a abastecer a una pequeña población, no va a estar funcionando la turbina a plena potencia. Ahí va a tener que funcionar en base a la demanda que se va a tener, y esa es variable, como hemos visto, por ejemplo, en las curvas de carga del tema de la demanda. Bien, entonces va a depender también si las cargas van a ser parciales o no. Y el otro elemento, como está ligado con altura y caudal, si el caudal va a ser variable o va a ser constante, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Bien, vamos a ver ahora algunos criterios de clasificación. Las turbinas, en general, se clasifican por dos grandes grupos. Esto está establecido en base a la ecuación de Euler o ecuación general de las turbomáquinas, que es una ecuación que la vamos a estudiar posteriormente y va a ser entonces que pueda caracterizar de una manera u otra a las máquinas. Si, por ejemplo, esa energía que está saliendo con el chorro de agua en la casa de máquinas, o sea, de la tubería de presión, está saliendo agua y se está convirtiendo totalmente en velocidad, es un chorro, ¿ya? En ese caso, ese chorro va a producir el giro de una máquina porque va a actuar sobre unas claves que están en la periferia, es decir, en la rueda como tal, y esta rueda empieza a girar porque el chorro hace que gire esta rueda cuando está impactando y obviamente moviéndose en la superficie curva de estas cucharas o álabes. Ese tipo de máquinas se llaman turbinas de acción. Y el criterio técnico fundamental que vamos a estudiar como el grado de reacción, que se llama en la ecuación de Euler, es si la presión cambia o no cambia del fluido al entrar y al salir en el rodete. A ver, si por ejemplo el agua ingresa a presión atmosférica porque está saliendo a un chorro libre, está saliendo el chorro, y la presión a la que está saliendo es la atmosférica, porque ya abandonó el líquido, la superficie interna de la tubería de presión. Dentro de la tubería de presión, el líquido todavía estaba sometido a presión, por supuesto, porque hay paredes que lo contienen. En ese caso, cuando ya el líquido sale de la tubería de presión, ya no hay que lo contenga y por tanto la presión con la que va a estar el fluido interactuando es solamente la presión atmosférica. Entonces, el chorro, en el caso de las turbinas de acción, ingresa a esa presión atmosférica y cuando sale también sale la misma presión, o sea, no hay un cambio de presión. Por tanto, delta P es igual a cero, o sea, el cambio de presión es igual a cero, lo cual implicará que se conoce como unas en las que sí hay un cambio de presión, ya sea en los álabes del rodete o también en el proceso mismo del por el distribuidor o por cualquier otro elemento interno que tenga la máquina. Si es que hay cambio de presión, ahí entonces se llama turbina de reacción. Bien, en resumen tenemos dos tipos de máquinas. Las turbinas de acción, en las cuales la presión no cambia entre la entrada y la salida del fluido por el rodete, y las turbinas de reacción, en las que sí cambia la presión entre la entrada y la salida del rodete. Bien, ahora vamos a ver un poco algunas imágenes y algunas características de los tipos de turbinas con las que nos podemos encontrar. A ver, vamos a empezar con las turbinas de acción. Esta turbina de acción, denominada turbina Pelton, que fue patentada por Lester Pelton, después en unas diapositivas posteriores voy a mostrar un poco de la historia de cada una de las turbinas, lleva el nombre de su inventor, Lester Pelton. Quizás esta, en el caso boliviano, es de las turbinas más conocidas porque en la época del auge de la minería,
casi todas las minas, los centros mineros, han sido abastecidos con centrales hidroeléctricas en sus sistemas de generación de energía eléctrica. Inclusive, la central de Corán y Santa Isabel que tenemos allá al Chapare fueron construidas con la intención de generar fundamentalmente energía para las minas. O sea que la central de Corán, que fue inaugurada en 1966, llevaba energía eléctrica principalmente a las minas, y al Chapare no llevaba absolutamente ni un watt. Después, recién hace poco, en los años casi 2000, recién es que ha llegado la red eléctrica al Chapare, teniendo ahí desde los años 60 las centrales que generaban energía, porque el principal destino de esa energía eran las minas. Bien, eso quiere decir entonces que hay una historia bastante importante en Bolivia de la utilización de centrales hidroeléctricas, como ya en algunas clases anteriores había mencionado, la central de Pairumani, por ejemplo, que es yendo hacia Quillacoyo, desviando a la derecha, la central de Simón y Patiño, ¿no?, que mandó a hacer ahí en 1938 o 32, no me acuerdo muy bien. Ahí todavía se mantenía una casa de máquinas con tableros de mármol, o la central de Uspa en la laguna de la Angostura. Bien, esas máquinas entonces ya, de hecho, son tradicionales en el caso de Bolivia, el utilizar turbinas, y particularmente las Pelton. Bien, ¿en qué consiste una turbina Pelton? Tiene fundamentalmente un inyector, un rotor y una carcasa. Y puede tener varios inyectores también, como vimos en algunas diapositivas. La característica es que el chorro sea prácticamente el que logre mover a una velocidad determinada a la turbina, en este caso el rodete. Acá podemos ver en la imagen del lado izquierdo un rodete tipo Pelton con los álabes, que en este caso les llamamos cucharas, digamos, el nombre concreto debería ser o correcto, los álabes. En este caso vemos los álabes que están prácticamente unidos en una sola pieza con el cubo del rodete. La figura de acá, del lado derecho, observamos en la parte de acá superior cómo está impactando el agua. Ese es el chorro que está saliendo por la tubería de presión, un chorro a muy alta velocidad, y que ese fluido llega a la cuchara y el agua se bifurca entonces. Parte se va por un lado del álabe, o sea, de la cuchara, y la otra parte del chorro se va por el otro lado de la cuchara. Quiere decir que solamente por la desviación de este chorro de agua sobre esta superficie curva se está produciendo una fuerza que hace que esto empiece a moverse. Y esa fuerza es prácticamente aplicada en esa cuchara y multiplicado por el radio, o sea, el brazo que tiene respecto al origen. O sea, estaríamos hablando, por ejemplo, acá en esta otra figura, si el chorro logra llegar acá a esta parte, ese brazo sería este radio. Entonces, esa fuerza multiplicado por este radio nos da un torque. Y ese torque multiplicado por una velocidad angular, que es la velocidad de rotación que tenemos, nos va a dar la potencia. Bien, este procedimiento entonces de hacer de que la máquina gire gracias a solamente el chorro libre, es el que permite en este caso a la turbina Pelton poder girar permanentemente, porque el chorro siempre va a ir saliendo de manera constante por el inyector. Acá en el recuadro podemos ver una turbina donde se ve el rodete con un poco más, de manera más fácil, y esa sería una turbina con dos inyectores. Vamos a ver un poco esto. Cuando entremos a la turbina Pelton vamos a ver con mayor detalle, pero no quería dejar pasar esta oportunidad por lo siguiente, para que entendamos a qué nos estamos refiriendo con lo que es acción y reacción. Si este sería, el rodete de la turbina Pelton, tenemos entonces en la periferia estos álabes o cucharas, ¿ya? En toda la periferia vamos a tener estos álabes o cucharas. Para que el agua logre llegar hacia este rodete, lo que tiene que pasar es que va a fluir por la tubería de presión que se encuentra y que va a pasar por este lugar, o sea, la válvula de aguja. Este es un inyector, y esta válvula de aguja, cuando está asentada al
fondo, obviamente no deja pasar agua. El momento en que nosotros queremos que empiece a fluir agua por esta válvula, tenemos que mover, esto no solamente se hace de manera manual, sino de manera automática, movemos este pequeño eje con la válvula aguja hacia el lado izquierdo y por tanto el agua que está viniendo a presión por acá de la tubería a presión va a empezar a fluir y va a salir un chorro libre por esta boquilla o inyector. Y ese chorro va a lograr impactar a los álabes. Eso podemos ver en detalle acá, en la figura de abajo. El agua entonces ingresa por esta parte, esta es la aguja que está al centro, la aguja cónica, y el agua que va a ingresar por toda la sección, prácticamente un anillo, digamos, que estamos viendo acá un corte, y un anillo del agua que va a entrar, va a llegar a la punta del álabe o de la cuchara, y esta cuchara está partida en dos. O sea, fíjense, tiene una sección en este sentido y esta otra acá. Y el agua, que viene entonces con una velocidad C1, llega acá a partirse. Una mitad se va por este lugar y la otra mitad se viene por este otro. Solamente habiendo producido este cambio de dirección y sentido, hace que estas velocidades que se producen acá, una velocidad de entrada, una velocidad de salida, provoque una cantidad un momento de la cantidad de movimiento acá, y hacen que esto empiece a moverse con una velocidad, en este caso U, llamada velocidad tangencial o periférica. Eso quiere decir que basta que le llegue entonces el chorro de agua acá, se bifurca y por tanto empieza la máquina a moverse. Eso veríamos acá. Si llega el agua a este punto, el agua va a bifurcarse en la cuchara y la rueda empieza a girar en este sentido. En este caso sería en sentido antihorario y por tanto ya tenemos un eje conectado a la turbina, cosa que en el eje conectamos o acoplamos un generador, por ejemplo. Bien. Acá les muestro, tal vez alguno de ustedes ha conocido, porque está muy cerca. Hay una central muy interesante que está al ir hacia el Chapare, en el río Málaga, de la central de Incachaca un poco más arriba. Es una central que hace poco, me refiero a unos 10, 15 años, se hizo, y resulta que en ese momento la normativa decía que si una persona quiere generar energía eléctrica para vender en bloque, digamos, a un usuario determinado, me refiero al comprador, en este caso una distribuidora, o uno mismo puede generar para su propia empresa, qué sé yo, en la ley y el reglamento, en la normativa, decía en esa época que debería haber un límite de 300 kilowatts para que solamente necesite un registro. Bien, en el caso de esta central, resulta que había la posibilidad de generar 1000 kilowatts y se podía poner directamente una sola turbina en la casa de máquinas. Pero resulta que la ley decía que si te pasas de 300 kilowatts, o sea, 301 kilowatts en tu máquina, ya tendrías que hacer todo el trámite para que te den licencia de generación y además deberías vender la energía eléctrica al sistema Sistema Interconectado Nacional, pasando por el Comité Nacional de Despacho de Carga, el CNDC, esa oficina que se encuentra atrás de Colombia, que funciona las oficinas del Comité Nacional de Despacho de Carga. Entonces, toda la operación del sistema eléctrico nacional tiene que ser, en este caso el grande, tiene que ser operado por este centro. Y si uno entonces se pasaba del límite de 300 kilowatts, tiene que pasar a ese régimen legal. Entonces, lo que hicimos esa vez, para no entrar por encima de los 300 kilowatts y entrar al régimen de la ley en el sentido de decir, debemos conseguir licencia, que es más complicado, por debajo de los 300 uno podría hacer sin ningún problema una central y obviamente no vender a usuarios finales, en este caso una población. Con esa finalidad te dan un registro. Entonces lo que tuvimos que hacer fue instalar en cascada, es decir, una central con una casa de máquinas y una sola turbina, después más abajo otra casa de máquinas con el agua que fue turbinada primero, que todavía tenía una altura posible de aprovechar, lanzamos otra tubería, llegamos a la segunda casa de máquinas y así sucesivamente hasta la tercera.
Por tanto, tuvimos que instalar 3 casas de máquinas y poner una turbina en cada casa de máquinas. Y la turbina era de 300, 300 y 300, es decir, sumados daban 900 kilowatts. Pero resulta que la ley decía, si tú tienes hasta 300 kilowatts, tú puedes tener solamente registro. Entonces, cuando los de la Superintendencia de Electricidad, en esa época se llamaba así, fueron a inspeccionar, vieron de que había dentro de una casa de máquinas una sola turbina y luego más abajo había otra y una tercera casa de máquinas. Y a cualquier ingeniero de cualquier parte del planeta, al tiro le llama la atención eso, decir, oye, ¿cómo en vez de utilizar una sola máquina ahí abajo en la parte final, por qué has utilizado 3 máquinas? Y en cascada. Eso está bien cuando tienes una central grande y la dejas, digamos, instalada hasta cierta cantidad de años y después más abajo puedes aprovechar. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de esa cuenca. La central de Corani es la primera central que aprovecha aguas del lago de Corani. Después de eso, las aguas pasan a la central de Santa Isabel, que en este caso están en línea, sería prácticamente como en cascada. Y después de Santa Isabel, las aguas que salen de ahí y se juntan con otras, está más abajo otra central que se llama San José. Ese sistema se llamaría sistema en cascada, pero son 3 centrales que han sido construidas en tiempos diferentes. Acá lo que hicimos entonces fue más o menos de esa manera, pero era para evitar toda esa complicación de tener que entrar a conseguir licencia. Entonces, cuando fueron los de la superintendencia, dijeron, oye, se nota que no han estudiado máquinas hidráulicas ustedes o centrales hidroeléctricas. ¿Cómo se les ha ocurrido poner una turbina en cada casa de máquinas si deberían poner una sola nomás ahí abajo y una sola tubería? Han hecho mucho gasto. Bueno, el fondo del asunto era que no queríamos que pasaran los 300 kilowatts en cada máquina. Entonces, la explicación del dueño, el dueño en ese entonces era una sola persona, les dice lo siguiente a los de la superintendencia. Resulta que nosotros hemos tenido problemas familiares y una central es mía, otra es de mi esposa y la tercera es de mis hijos. Bueno, no se la creyeron los de la superintendencia, ¿no? Y uno de ellos, que era mi amigo, me dice, a ver, tú contame la verdad, esto no, imposible. Y me dice, si tú has estado de más acá, imposible que hayas permitido hacer esta cosa así en cascada, 3 chiquitas en vez de poner una sola grande. Entonces le digo, lo que pasa es lo siguiente, nosotros ya habíamos pedido al Ministerio de Energías de ese entonces de que se levante ese nivel, en vez de 300, que sea 1000 kilowatts la potencia instalada para que pueda tener solo registro. Y no nos hacían caso. Entonces, para no entrar al régimen de la ley que dice que tienes que conseguir licencia, hemos decidido hacer 3 centrales y cada una de ellas es independiente en su nombre, por tanto, no puedes tú, como diríamos, objetar esto, porque son 3 dueños diferentes. Entonces, sí le dieron el registro y por tanto empezó a operar con las 3 centrales en cascada, con nombres diferentes, pero de hecho era el mismo dueño, solamente que se le ocurrió hacer eso. Después de 100 lograron levantar el nivel de potencia y en ese caso ya no era necesario hacer esto en cascada, pero en esa época todavía entonces había esa restricción. Si ustedes van a darse una vuelta por ahí, queda en la zona de Incachaca, no es la central antigua de Incachaca, sino es una central que está un poco más arriba. Bueno, y acá otro detalle importante que ustedes también van a estudiar seguramente, o ya están estudiando, es, acá podemos observar de inducción. La turbina es la turbina Pelton, acá, de 2 inyectores, es esta cuestión celeste o azul. Esta que está con color plomo, acá abajo, es una máquina eléctrica que es un motor eléctrico. No es un generador eléctrico sincrónico. O sea que este es un motor que lo hemos utilizado como generador. Eso se llama motor de inducción como generador. Y en alguna clase les he comentado que hemos hecho tesis de algunos que ahora son ingenieros, unos que son, digamos, relacionados con la parte eléctrica y otros trabajos con máquinas hidráulicas. Bien. Pasemos a ver un poco otra máquina, que también es de acción. Es una máquina que se llama turbina tipo turbo, con G. No turbo, sino turbo. Estas máquinas son muy parecidas a las turbinas Pelton,
no son muy utilizadas en el caso boliviano porque no han llegado mucho. Esa tecnología ha sido desarrollada más en Inglaterra y en Canadá. La característica que tiene es que la cuchara ya no es, digamos, partida en dos, sino solamente tendríamos un lado de la cuchara. Es muy parecida a la turbina Pelton. Ustedes pueden observar acá los álabes, cucharas, pero están más tupidos, ¿no? Están uno más cerca de otro. En el caso de las cucharas Pelton están más separados. Bueno, entonces tendríamos solamente un lado con la mitad de las cucharas, ¿no? Porque la cuchara Pelton sería, simétricamente, tendríamos acá una segunda parte que sería del tipo de la cuchara Pelton. El inconveniente que tiene esta turbina es que el agua ya no ingresaría así perpendicular a la cuchara acá, sino tiene un cierto ángulo de ingreso, porque si no, no podría entrar de frente, chocaría con las cucharas. Entonces tiene que entrar un poco de costado para poder, después de turbinar en uno de los álabes, pasar al otro, ¿no? Porque el chorro es continuo. Ese problema que acarrea es que va a producir esfuerzos axiales acá. El chorro de agua, entonces, al producirse el impacto en los álabes, está produciendo, descomponiendo esta fuerza. Vamos a tener una fuerza en este sentido y otra en este otro sentido. Y esta, la que, digamos, componente horizontal, va a provocar esfuerzos axiales en el eje, lo cual implica que tengamos mucho cuidado con los cojinetes que deberán ser fabricados para ese fin, y además un mantenimiento mucho más riguroso. De estas, en particular en Bolivia, no conozco ninguna. Yo he visto en otros países, pero obviamente no está de más que les explique en qué consisten estas máquinas. Bueno, las otras máquinas, esta también sigue siendo de acción. La Pelton es turbina de acción, la turbina turbo también, y esta, la Mitchell-Banky, también es una turbina de acción. Bien, esta turbina de acción, Mitchell-Banky, también conocida de esa manera, o de flujo cruzado, la característica que tiene fundamentalmente es que se utiliza para caudales un poco mayores que el caso de las Pelton, pero las alturas ya no pueden ser tan grandes como para las turbinas Pelton. Eso vamos a ver después en un cuadrito resumen. El inconveniente que tiene esta máquina es que es la más ineficiente. La turbina Pelton, estamos hablando de eficiencias del orden de 80-85% sin problema. Ya inclusive un poco más, algunas llegan hasta el 90% actualmente con la tecnología disponible. Las turbo están en ese mismo orden, 80-85%. En cambio, las Mitchell-Banky tienen más o menos un rendimiento entre 70-75%. Ahora, esa turbina Mitchell-Banky, la característica o la ventaja que tiene es que es tan fácil de construir que prácticamente un taller de metal mecánica se puede construir sin mucho inconveniente con unos 3 o 4 planos. Después vamos a ver también que hay unas un poco más complicadas, pero que de hecho son muy simples de construir en el fondo. Bien, esa turbina de flujo cruzado se llama así porque el agua que ingresa por acá está viniendo de la tubería de presión, necesita un perfil de transición. Acá, en esta parte, existe un distribuidor, o sea, es un perfil hidrodinámico, parece un ala de avión, de un corte por acá. El agua que va a estar llegando de la tubería de presión llega entonces hasta esta parte, hasta esta sección donde está este distribuidor, o sea, álave, un álave distribuidor, y el agua va a pasar por la parte superior y también por la parte inferior de este perfil, de este álave. Este álave es único, ¿no? O sea, no es como el caso de los álaves del rodete, que son varios. Acá es uno solo. Es una especie de compuerta, en definitiva, pero que tiene esta forma para poder direccionar mejor el chorro. En la posición cerrada, esta punta va a llegar acá, a la parte superior, y la cola va a llegar a la parte inferior, y cosa que no va a permitir el paso de agua hacia el rodete. Ahora, a medida de que se va abriendo, se puede abrir manualmente por un servomecanismo con un sistema eléctrico o neumático, como quieran, con actuadores. La cosa es que llegue a esta posición. En esta posición sería la posición de totalmente abierto, cosa que el agua va a ingresar entonces por acá, la parte inferior y la parte superior, y ya no es el chorro sobre un álave solamente, sino son varios álaves que van a recibir el caudal de la tubería de presión. Entonces, varios álaves por acá, por la parte superior, van a recibir el agua y también por la parte inferior. Entonces, hay un ángulo determinado que permite, ese ángulo de admisión,
que ingrese agua. Ahora, acá aparece una línea, fíjense esta línea con una flecha, que simula ser la trayectoria del agua, entonces, y se llama de flujo cruzado también porque el agua viene por la parte, en este caso, superior, y cruza, después de haber hecho girar una parte ya el rodete, cruza todo el diámetro y pasa por la parte inferior, sale por acá abajo. O sea que ingresa el fluido dentro de la misma máquina. En el caso de la turbina Pelton y la turbina Turbo, las que hemos visto anteriormente, el agua llega tangencialmente, o sea, no logra pasar por el rodete. Llega tangencialmente y hace girar, y el agua después se cae por gravedad. En cambio, en esta máquina, el agua llega a la parte superior, por acá, a los álabes, y después de haber hecho girar una parte, logra pasar por el medio hasta el otro lado, o sea, al diámetro opuesto, y en esta parte, adicionalmente, provoca otro esfuerzo que complementa. Indudablemente vamos a aprender nosotros cómo se diseña todo este sistema, la cantidad de álabes, todo aquello, para que no suceda el proceso de que el chorro vaya a chocar contra la pared trasera de uno de los álabes y tienda a frenarse. Entonces, esta máquina como tal, como les digo, es una turbina de acción porque el chorro está entrando a presión atmosférica y está saliendo también a presión atmosférica. O sea, no hay cambio de presiones entre la entrada y la salida del fluido por el rodete. Y segunda característica es también llamada de flujo cruzado o cross flow en inglés, porque el agua cruza todo el diámetro para turbinar o hacer girar a la máquina. La característica de esta máquina de flujo cruzado o Mitchell-Banky es que podríamos tratar de mantener un rendimiento relativamente elevado si es que logramos hacer que el álabe director sea partido. Es decir, acá vamos a ver este rodete que está acá, si ustedes observan el rodete, en la parte derecha acá tenemos un álabe, fíjense la forma del perfil del ala de avión, es un perfil hidrodinámico, pero acá está partido, este álabe que es ancho, porque estas máquinas absorben bastante cantidad de agua, este álabe está partido en dos partes. Y esas dos partes, pero no son a mitades, sino es un tercio una parte y 2/3 la otra parte. La finalidad de partir ese álabe director es que nosotros podamos regular en función de la cantidad de caudal disponible y podamos definir si vamos a meter agua, 1/3 del caudal va a entrar por una sola sección, en este caso abrimos, digamos, el tercio del álabe, y va a entrar el agua solamente una porción del rodete, porque si nosotros tenemos poca cantidad de agua, al momento de soltar el agua por esta parte, se va a dispersar tanto en un rodete tan ancho que no va a producir buen giro y el rendimiento cae terriblemente. Entonces, ¿qué hacemos en realidad? Debemos cerrar el paso del agua en estas 2/3, estas dos partes, o 2/3 del ancho del rodete, y hacer de que solamente ingrese a 1/3 del ancho del rodete. Y para que ingrese a ese tercio, solamente este álabe director de 1/3 de ancho tiene que estar abierto. Eso hacemos cuando el caudal es poco. Si el caudal aumenta o queremos aumentar la potencia de alguna manera, cerramos entonces este álabe de 1/3 y abrimos el de 2/3. Por tanto, de esa manera tendríamos el funcionamiento de 2/3 del ancho del rodete, lo cual va a implicar de que la potencia aumenta, obviamente, porque ha aumentado el caudal, y la eficiencia todavía se va a mantener buena porque no ha hecho de que el agua entre a todo el ancho, porque así se esparciría demasiado y más bien estamos direccionando a solamente 2/3 del ancho del rodete. Y finalmente, cuando tenemos todo el caudal disponible, pues abrimos los dos perfiles, las dos partes del perfil del álabe director, o sea, el 2/3 y el tercio, y ahí tendríamos 3/3 entonces, o sea, abierto totalmente, y el agua en gran cantidad va a ingresar a todo el ancho del rodete. Ahora, veamos eso en la gráfica del lado izquierdo. Acá nosotros tenemos en la gráfica, en el eje de las ordenadas tendríamos el rendimiento y en el eje de las abscisas el porcentaje, digamos, o la relación de caudales cuando tendríamos el aprovechamiento en una máquina determinada. Y como referencia se utiliza esta curva, la curva punteada que sería de una turbina tipo Francis. La turbina tipo Francis
el rendimiento es bastante excelente y buenísimo cuando más o menos tenemos el 100% del caudal de diseño, hasta más o menos un 70% de caudal. Esta máquina funciona sin ningún inconveniente, con muy buen rendimiento. Es decir, permite todavía bajar el caudal casi hasta el 70% y mantener un rendimiento elevado. Pero a medida de que vamos bajando, entonces vamos bajando la cantidad de caudal disponible. Por ejemplo, el 50% de caudal, la turbina Francis ya decrece su rendimiento. Miren, acá la turbina Francis tiene un rendimiento mayor que el de la turbina Mitchell-Banky, que es el de esta otra curva. Pero si va disminuyendo el caudal, la turbina Francis ya no se comporta muy bien y su rendimiento decae. Al 50% de caudal, más o menos, miren, hemos llegado a un 70% de rendimiento, siendo que más o menos en el orden de 90% estaríamos casi hablando de la turbina Francis en esta porción de caudal, cuando tenemos casi el caudal total. Bien, esta forma inteligente de solucionar el problema es entonces, cuando nosotros tenemos un tercio, acá está el rodete con un tercio con la flechita, ese rendimiento entonces se mantiene todavía alto. ¿Por qué? Porque la turbina estamos haciendo funcionar a un tercio de su capacidad. No solamente en el caso del caudal, sino también la potencia va a bajar, indudablemente. Pero no vamos a tener una baja de rendimiento muy grande, porque la colina de rendimiento, acá si ustedes observan, se mantiene más o menos plana gracias a que se hace este artificio de romper o separar más bien el ancho del rodete. Acá tendríamos cuando el agua está entrando a los 2/3. Acá, por ejemplo, tendríamos cerrada la parte de 1/3 y abierta la parte de 2/3, y el caudal entonces estaría entrando, manteniéndose esta segunda curva de rendimiento. Esta curva, la que tenemos acá, sería para 1/3 del caudal, esta la segunda para 2/3 del caudal, y esta la tercera para 3/3 del caudal. Eso sería cuando el caudal entonces ingresa a todo el ancho del rodete. Ese es el comportamiento de la turbina Mitchell-Banky cuando tenemos los álabes, en este caso álabes directores partidos. Pero no todos los diseñadores hacen eso. ¿Cuándo se estila hacer eso? Cuando hay mucha variación de caudal en la fuente, es decir, la época de estiaje tiene muy poco caudal, pero la época de lluvia es muchísimo caudal. Entonces, para poder aprovechar la turbina en máximo rendimiento que pueda lograr, se hace este arreglo. Acá podemos observar unas turbinas Mitchell-Banky antiguas. Por supuesto que también hay turbinas modernas, pero esta, por ejemplo, es de un centro minero en Potosí, no me acuerdo muy bien el nombre, ha sido motivo de tesis de un estudiante de mecánica. Hicimos todo el diseño para rehabilitar la central, y acá estaba inundada, ¿no? Ahí atrás había ¿cómo se llama? Un embalse donde estaban echando toda la cuestión de los residuos que sacan residuos de colas que llaman de la minería que botan ahí en esos lugares. Entonces, al final, esta central se ha logrado rehabilitar. Y acá estas fotografías corresponden cuando estaba lleno de agua la casa de máquinas, ¿no? Turbinas del tipo Mitchell-Banky flujo cruzado antiguas. Y obviamente hay modernas también. Y en el otro tipo de turbinas, ahora son las turbinas del tipo de reacción. Las turbinas del tipo de reacción, hemos dicho, son aquellas que todavía tienen presión positiva dentro del rodete y la cual decrece, o sea, cae o cambia. O sea, que hay un salto de presión dentro del rodete. En el caso de las turbinas de acción, no hay cambio de presión del fluido en el rodete. En el caso de las turbinas, sí. Francis, o de reacción, sí. Es más o menos, fíjense, como un caracol, una espiral. Internamente viene el rodete, y el agua está llegando entonces a esta espiral, a esta cámara, y el agua acá adentro está presurizada, o sea, está con toda la presión de la columna de líquido que está llegando. O sea, que hay presión positiva, acá no hay chorro libre. Y el agua después va a ingresar radialmente, ingresa por toda la periferia, por todo el costado, y después, cuando ya pasa hacia el rodete empieza a girar gracias a que ha habido un cambio de presión. De la presión externa positiva que había, llega a caer inclusive por debajo de la presión atmosférica cuando le ponemos un difusor o cono de succión. En ese caso, entonces, hay un gradiente de presiones
que hace que esto empiece a girar. En realidad, la turbina va a empezar a girar gracias a ese gradiente de presiones y la velocidad a la que se ha convertido. La presión se ha convertido en velocidad de chorro también. Acá podemos observar en este dibujo que la entrada del agua acá prácticamente llena a toda esta espiral o caracol, y el ingreso se realiza de manera radial. Y estos son los perfiles de los álabes directores. Estos álabes del directores, entonces, distribuidores también se llaman acá, cuando están todos juntos, digamos, no permiten el paso del agua. Esto se abre en el momento en que se activa un aro. Vamos a ver la siguiente figura con mayor detalle, y el agua entra por toda la parte de la periferia, o sea, radialmente va a ingresar el agua y después pasa axialmente. Acá tenemos una figura, aquí está la turbina como tal. Esta es la cámara espiral y este sería la salida, el tubo de salida. Este es un volante de inercia, aquí un volante de inercia enorme para evitar de que haya inconvenientes de movimiento del generador, ¿no? Porque hay fluctuaciones de velocidad en el caso de la turbina, y si hay esos cambios, entonces se absorbe y se trabaja con este volante de inercia que permite una rotación más estable. Y este sería el generador eléctrico o alternador. Acá podemos observar la turbina Francis, el rodete, como les decía, y acá están la corona que maneja a todos los álabes del distribuidor, ¿no? O estos álabes directores. Y acá en la posición que se encuentra más oscura, estarían pegadas prácticamente un álabe con el otro, lo cual impediría que el agua pase a través de estos álabes. Y en la otra posición, cuando esto se gira, hace que el agua pase por este espacio entre los álabes y, por tanto, recién va a ingresar el agua hacia el rodete. Bien, acá podemos observar algunas imágenes de las turbinas o centrales con turbinas Francis. Estas centrales son normalmente de caídas medianas, no son de baja caída. Baja caída estamos llamando 5 metros, 10 hasta 20, un poco más, pero las Francis trabajan sin problemas hasta 500, 1000 metros, digamos, ¿no? En cambio, las Pelton pueden trabajar hasta 2000 o 1800 metros sin inconveniente. Las Francis compiten mucho con las Pelton, no solamente por temas de rendimiento, sino porque en algún caso, por el tipo de característica, el número específico, como vamos a aprender en este tema, es que entra a competir perfectamente con las turbinas Pelton. Bien, acá observamos unas turbinas Francis también, más antiguas. Aquí observamos un tablero antiguo, son, digamos, como museos, reliquias, pero que en algunos casos en Bolivia, por ejemplo, de este tipo de tableros todavía encontramos en varios centros de generación. No los grandes, ¿no? Sino estamos hablando de centros pequeños o aislados. Acá es un sistema que es la parte del gobernador, o sea, el regulador de velocidad de sistema oleomecánico, que permitía entonces la regulación de las máquinas, que vamos a ver también un capítulo concreto para ese. Y luego, el otro gran grupo de turbinas de reacción es el grupo de las turbinas axiales. Se llaman así axiales porque el flujo prácticamente pasa de manera axial hacia el rodete, y por tanto de ahí deriva el nombre. En este caso, estas máquinas, que son las que más alto rendimiento tienen, se utilizan mucho para las bajas caídas, ¿no? De hecho, son especialmente fabricadas para ese fin. Hay ríos enteros que ingresan a estas máquinas, pero bajas alturas. El flujo, que les decía axial, puede provenir directamente de un distribuidor que puede tener álabes fijos o puede tener álabes móviles, como hemos visto en las anteriores figuras. Y acá el rodete, que sería esta parte de acá, este rodete también puede tener álabes fijos o puede tener álabes móviles. En esta figura podemos observar que el flujo está pasando por prácticamente toda esta sección, y por eso llamamos de turbina axial, porque está pasando en base axialmente a este eje. Bien, ¿cómo más o menos se clasifican estas máquinas? Podemos tener las turbinas Kaplan, que en este caso, los álabes de acá que estamos viendo en el rodete son regulables, es decir, se mueven.
Además, en el caso de las Kaplan, estos álabes de los distribuidores también se mueven. Por tanto, una turbina tipo Kaplan tiene flujo axial, eso es verdad, pero los álabes tanto de los distribuidores como del rodete son móviles, o sea, se pueden regular a voluntad del operador. Si es que los álabes del rodete se mueven, pero los álabes del distribuidor son fijos, le llamamos entonces una turbina tipo semi-Kaplan. Y luego, si nosotros tenemos una máquina que no se mueve ni los álabes del rodete ni los álabes de directores del distribuidor, ese se llama turbina tipo hélice. Entonces, es una máquina con álabes, indudablemente, como una hélice de barco, pero que no se mueve, no se regula. Esa sería la diferencia, entonces, en este caso, de estas máquinas. Para el caso de las turbinas Kaplan, ¿por qué movemos? ¿Por qué necesitamos mover los álabes, tanto del rodete como los álabes del distribuidor? Porque podemos manejar diferentes variaciones de caudal, y lo cual va a permitir entonces que, de hecho, podamos enfrentar con más eficiencia esas condiciones. En cambio, si los álabes del rodete y del distribuidor son fijos, que son las turbinas tipo hélice, nos limita a que tengamos que disponer siempre de un caudal y una altura constante. Las turbinas hélice, entonces, serán destinadas a aprovechamientos constantes. Bien, luego podemos observar en estas figuras, acá tendríamos una turbina tipo hélice, es una turbinita pequeña, donde su generador es un generador de imán permanente. Esta es una turbina de 1 kilowatt, pequeñita, con una caída de 1,20 metros de altura, 1,50 metros más o menos hasta por acá. Quiere decir que la caída realmente es baja, es un desnivel bastante pequeño, y el caudal que ingresa, en este caso, es pequeño, pero podríamos meter más caudal a la misma altura y podríamos generar más potencia. En este caso, no se regula para nada los álabes, y de hecho, acá no tiene álabes en el distribuidor, o sea, los álabes del rodete son fijos, y acá ni siquiera tiene un álabe distribuidor, porque prácticamente solamente una espiral que permite llevar el agua de manera llena a esta sección. Entonces, es una turbina tipo hélice. Esta de acá, también una turbina de hélice, internamente está el rodete, y la regulación se la realiza por la parte externa, ¿no? O sea, para que nosotros podamos permitir mayor o menor cantidad de ingreso de agua. Algo que ya les había comentado en algún momento es el tema de las turbinas llamadas butus, digamos, o las bombas usadas como turbinas. Solamente esas bombas centrífugas se podrían utilizar como turbinas, o estas máquinas, las anteriores que hemos visto, por ejemplo, las turbinas tipo hélice o turbinas tipo Kaplan o finalmente las Francis, esas máquinas se pueden hacer funcionar como bombas. Las máquinas de reacción son máquinas reversibles, es decir, si yo tengo turbinas Francis, Kaplan o semi-Kaplan o hélice, las puedo hacer funcionar como bombas. Quiere decir que en vez de soltar agua y hacerlas girar con el agua, pues le pongo un motor eléctrico y hago girar esos rodetes y más bien bombeo. Esa es la característica de estas máquinas que son reversibles. También las bombas, solamente bombas podemos utilizar como turbinas, las bombas del tipo centrífugas. Las otras no sirven. La característica de esta es que, como no tienen álabes directores, vamos a tener también los álabes fijos. En ese caso, no disponemos de la posibilidad de regular la cantidad de agua que está ingresando por acá, a no ser que tengamos solamente una llave de paso. Pero el agua, en vez de que entre por el medio y salga por la periferia, que esa sería la condición de bomba, hacemos que el agua ingrese más bien por la parte superior y que salga por la parte central. En ese caso, la estamos convirtiendo a la bomba en turbina. Estas bombas usadas como turbinas, justamente las estudiamos en el caso del fundamento teórico con la ecuación de Euler, o la ecuación general de las turbomáquinas. Pero el inconveniente que tenemos es que debe haber una altura y un caudal determinados, porque necesita que las condiciones de operación sean constantes.
Nosotros hemos hecho una tesis con un auxiliar que teníamos en el laboratorio de ingeniería automotriz y máquinas hidráulicas, Gonzalo Heredia, y no solamente se ha hecho toda la parte del cálculo, el diseño, el dimensionamiento, el fundamento teórico, sino también hemos hecho funcionar, o sea, como parte de la tesis, Gonzalo Heredia, ahora es ingeniero, y ha demostrado de que esto realmente funciona. O sea, hemos agarrado una bombita pequeña de uso doméstico que nosotros tenemos en casa y de hecho la hemos hecho funcionar al revés. Y a eso le ponemos nomás un generador y listo, no hay inconveniente, ¿no? Entonces, esta es otra forma de poder utilizar estas máquinas, que en este caso serían bombas comerciales, que no necesitan ninguna modificación grande, a no ser de que se traten de bombas más grandes y que necesitan un refuerzo, digamos, en el chavetero o el prensestopas en función del sentido de giro. Pues son bombas pequeñas, las podemos usar sin problemas como turbinas, y a esto le estamos llamando BUTU, ¿no? O sea, la abreviación de bombas usadas como turbinas. Ya cuando veamos un poco las turbinas a detalles, voy a mostrar algunos videos más de algunas que hemos sacado de esto. Bien, y el tipo de turbinas que habíamos hablado también en anteriores clases, un sistema eólico metido en agua, que es una turbina flotante o turbina de río, no es nada más que es un hélices que van a ingresar dentro del agua y debido a que el fluido está pasando a una cierta velocidad, se giran estas hélices y obviamente tenemos energía mecánica y conectado a un generador ya transformamos en energía eléctrica. Esta foto también les mostré en las clases anteriores y creo que en la primera o segunda clase. Entonces, acá tendríamos un generador eléctrico que ya está transformando la energía mecánica en eléctrica y llevando electricidad al punto de consumo. La característica de estas turbinas es que no necesitan ninguna obra civil, prácticamente está con una barcaza, están puestas sobre una barcaza flotando y pues no necesitan más. Obviamente tienen que estar sujetas estas barcazas hacia la orilla para que no se las lleve el río y el riesgo es que pueden pasar palos grandes y dañar la máquina, ¿no? Y acá también tenemos otra imagen donde se está poniendo sobre una pequeña lancha. Otra turbina que ha empezado a entrar últimamente, llamémosle de moda, digamos, hay algunos fabricantes que han empezado a producir este tipo de turbinas. De hecho, el tornillo de Arquímedes es una de las máquinas de los años 1500, 1600, qué sé yo, que ya Arquímedes inventó. Inclusive parece ser que antes ya habían, el ser humano había visto algunos tipos de formas de transportar agua o arena y algunas reliquias, digamos, o qué sé yo, que están más o menos demostrando ese tipo de cosas. Pero Arquímedes, de hecho, es el que ya elabora bosquejos y todo aquello y plantea un tornillo. En este caso, el tornillo que Arquímedes planteaba era para llevar agua de una parte inferior a la parte superior, es decir, como bomba, ¿no? En canales. Y estas bombas han estado funcionando muchos años, hasta que se les ha ocurrido decir, haremos funcionar al revés. Es decir, en vez de que hagamos funcionar este tornillo con un motor y que el agua de acá, de esta parte inferior, lleve a la parte superior, ¿por qué no agarramos el agua que está viniendo de un canal y le hacemos una pequeña obra civil para que haya un desnivel y hacemos que el agua pase por el tornillo al bajar y hacemos que gire este tornillo? Y eso es lo que se hace. El tornillo de Arquímedes es nada más que eso, pero utilizado en este caso como turbina. Las eficiencias que han reportado, si ustedes entran al internet van a ver ahí algunos fabricantes que dicen que están logrando eficiencias del orden del 90%. Algunos dudamos de ese valor, pero bueno, habrá que creer también en algún momento en función de la tecnología que están usando, pero hay algunas empresas que por lo menos son serias, que dicen que tienen rendimientos altos en estas máquinas que están construyendo. La característica es que pueden manejar buena cantidad de caudal, o sea, y bajas alturas. Solamente en un sistema de, fíjense, de una obra civil pequeña, tenemos un desnivel y por tanto el agua va a fluir y va a hacer girar el tornillo y arriba un generador. Pero el giro no es muy grande, o sea, una velocidad de rotación relativamente baja, lo cual va a implicar que necesitemos mecanismos de, ¿cómo diríamos?, de cambio de velocidades, ¿no es cierto?, para poder hacer una velocidad mayor en el generador. Bien, a ver, antes de entrar a este resumen de todo lo que hemos visto, quisiera
saber si tienen alguna consulta, si más o menos he oído muy rápido, espero que no sea así. Si tienen alguna consulta, si hay alguna duda.